terminar ya lo que hemos estado viendo, pues desde que comenzamos el año, ya por el mes de mayo. A ver, vamos a comenzar, chicos. Entonces, mejor lo voy a poner así en reproducción. Bien, como ustedes están viendo, chicos, ahí es una presentación, bueno, no es mía, una presentación que han creado, que son los presidentes del Perú desde 1963. Justo nosotros hemos terminado la vez pasada hablando del tercer militarismo hasta la convivencia. ¿Qué pasó en el Perú luego de la convivencia? ¿Qué pasa en el Perú? Vamos a ver. Entonces, nos vamos hasta 1963 y el presidente de ese tiempo va a ser elegido Fernando Belaúnde Terry. Durante su primer gobierno, atentos chicos por favor, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se incrementó la crisis económica, otra vez empiezan los movimientos campesinos y guerrilleros que reclaman una reforma agraria, que Belaúnde va a intentar, pero sin éxito. No logró concretarse porque también era muy complicado, al menos para Belaúnde, enfrentarse pues a las grandes familias dueñas de las haciendas, ¿no? Al mismo tiempo también se va a dar el escándalo de la Brea y Pariñas. ¿Qué pasó? Ustedes saben, señores, que el Perú tiene petroleras, tiene mucho petróleo en el norte del Perú, en lo que es Piura, Tumbes, pero ese petróleo se lo llevan los norteamericanos. Muchos gobiernos han hecho oídos sordos ante el problema este de que se lleven el petróleo peruano sin reconocernos. Belaúnde promete que él va a arreglar el problema firmando un acuerdo con la empresa norteamericana llamada el Acta de Talara. Acuérdense, el Acta de Talara. Sin embargo, pues se le hace luego se le va a hacer una acusación al gobierno de Belaúnde que es el escándalo de la página 11, en la cual se acusa al gobierno de Belaúnde de estar ocultando información sobre cuánto le iba a pagar a la empresa norteamericana, y eso fue una justificación para el golpe de Estado que le daría pues el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado. Entonces, si yo te pregunto en la práctica del día de hoy, ¿cuál fue el escándalo con el cual se dio el golpe de Estado al gobierno de Belaúnde? El escándalo de la página 11 por el tema de las petroleras de la Brea y Pariñas. Juan Velasco Alvarado inaugura lo que en el Perú sería el cuarto militarismo, ¿ya? Llamado el Chino, representó la primera fase del gobierno militar de los años 70, la fase más radical, puso en práctica el plan Inca, ¿no? En el cual se enfrentó directamente a los oligarcas y se apegó a los sectores populares. También se integró al bloque de los no alineados porque él dice no era ni capitalista ni comunista. Aplicó la reforma agraria, pero una reforma agraria que no tuvo éxito. Y empezó con la estatización de las empresas y finalmente también empezó a armar al Perú. ¿Para qué estaba armando al Perú? Para una guerra contra Chile, que finalmente antes de ocurrir no se llevó a cabo porque a Velasco Alvarado también le dieron un golpe de Estado. En este caso es derrocado por Francisco Morales Bermúdez en 1975. Año 1975 asume el poder Francisco Morales Bermúdez y él va a iniciar la segunda fase del gobierno militar hasta los años 80. Es la fase más conservadora. Este presidente es el que estableció que la mayoría de edad se alcanzaba a los 18 años, ¿no? Porque antes era a los 21. Entonces ustedes, ¿por qué tienen mayoría de edad a los 18 años? Porque Morales Bermúdez dio esa ley, ¿ya? También al mismo tiempo ocurrió un paro nacional, la gente protestó porque querían que los militares salgan del poder y eso va a llevar a Morales Bermúdez a convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Y finalmente la constitución se cambió en 1979. ¿Quién fue el presidente de esa asamblea constituyente? Víctor Raúl Haya de la Torre. Te puedo preguntar, ¿cuál fue el cargo más alto que alcanzó Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder del APRA? Presidente de la Asamblea Constituyente. Nunca fue presidente, pero fue solo presidente de la Asamblea Constituyente. Al terminar su mandato, él convoca elecciones, él va a convocar elecciones un ratito, chicos, por favor.
Listo. Después de que convoca elecciones, sale elegido para el gobierno de los años 80 otra vez Belaúnde, segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y en este segundo gobierno comienza lo que conocemos como el movimiento subversivo, el movimiento terrorista de Sendero Luminoso. Primer atentado el 18 de mayo de 1980. Inicia la época, la década de los 80, que es la década marcada por el terrorismo en el Perú. Muy bien, año 1980 inicia el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en el cual se va a terminar la construcción de la carretera marginal de la selva. Se construyen grandes departamentos, ¿no? Complejos habitacionales para los trabajadores del FONAVI. Se construyen penales como el penal Canto Grande y el penal San Jorge. Se crea la Concitec y se continuó con la cooperación popular. Para el segundo gobierno de Belaúnde, chicos, va a haber muchos problemas. Primero, el terrorismo de Sendero Luminoso. Segundo, la crisis económica, porque con Belaúnde se crea la famosa moneda del INTI. Seguramente ustedes han escuchado hablar del INTI. Y por último, al Perú le va a caer un megafenómeno del Niño y eso va a destruir gran parte de las carreteras, inundaciones, ciudades. Entonces, todo se confabuló como para que el gobierno de Belaúnde terminara siendo un fracaso. Para el año 1985 llega al poder este señor, este criminal que ven aquí, Alan García Pérez, ¿no? Su primer gobierno de Alan García fue, a toda luz es un desastre. Intervino en la economía, ¿no? Y eso termina provocando luego la llamada hiperinflación, que los precios se disparen, el INTI cayó, se agotaron las reservas del Banco Central, entramos en una profunda crisis económica, ¿no? Alan García, ¿qué hizo? Bueno, al último de su final de su gobierno trató de cambiar el INTI, pero no lo hizo. Se unificó la Guardia Civil en lo que es la llamada Policía Nacional de Perú. La policía que existe ahora la creó Alan García y también se creará el Comando Rodrigo Franco, ¿no? Para enfrentarse a los terroristas, pero que también tiene muchas denuncias por crímenes contra los derechos humanos. Para los años 90, después del desastre del gobierno de Alan García, gana las elecciones Alberto Fujimori, que gobernará el Perú 10 años, entre 1990 hasta el año 2000. Bien, hasta el año 2000 va a gobernar este señor. Un ratito, chicos, a ver, voy a mandar esto. A ver. Ya. Listo, vamos a continuar. Entonces, a ver, primer gobierno de Fujimori, un gobierno autoritario, un gobierno que él pues bautizó como el gobierno de emergencia, de reconstrucción nacional. Obras importantes del primer gobierno de Fujimori. Se logró la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. ¿Qué más? También reestructuró la economía aplicando el famoso Fujishock. Hizo un shock económico que permitió superar la crisis económica, ¿no? Luego cambió la moneda del INDI al nuevo sol que tenemos ahora. ¿Ya? O sea, esas cosas interesantes lograron que el Perú se vuelva a reencauzar. Segundo gobierno. En el segundo gobierno, lo más importante, la crisis de los rehenes. Ya 14 terroristas del MRTA secuestraron a personajes importantes en la embajada de Japón y él los logró rescatar gracias a un operativo llamado el operativo Chavín de Huántar. Bien, también entramos en lo que era la guerra con el Ecuador, la guerra del CENEPA, que logramos finalmente ganar. No ganar, sino que logramos firmar la paz con el Ecuador, después del llamado conflicto del CENEPA. Bien, para el año de 1992, Fujimori lo que hizo fue cambiar la constitución y disolver el Congreso. Así, a eso se le llama el autogolpe de Estado. Se cambió la constitución a la de 1993 y es la que tenemos hasta el día de hoy y vamos a ver si se llega a cambiar, ¿no? Para el año 2000, Fujimori se había postulado nuevamente para ganar las elecciones, pero de manera fraudulenta. Eso llevó al otro competidor llamado Alejandro Toledo a convocar a la marcha de los cuatro suyos. Y la marcha de los cuatro suyos logra finalmente que Fujimori salga del poder y él, pues, ante el escándalo, ante la corrupción de su gobierno, termina fugando a Japón. Para el año 2000 es elegido Valentín Paniagua como presidente transitorio, ¿no? Ante la fuga de Fujimori, Valentín Paniagua asume el poder y él va a convocar elecciones donde va a ganar para el año 2001, un año después, sale elegido Alejandro Toledo, quien va a gobernar el Perú entre el 2001 al 2006. Alejandro Toledo continuó con las políticas neoliberales, el Perú continúa su crecimiento económico, empieza la explotación del gas de Camisea del Cusco,
Se inicia la construcción de la carretera interoceánica que unía Perú con Brasil. Se lideró la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas. Se emitió el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y se aprobó el TLC, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Bien, para el año 2006, va a llegar al poder Alan García Pérez, ¿no? Alan García Pérez llega al poder en el año 2006 y gobernará hasta el 2011. Bien, durante el gobierno de Alan García se va a dar la matanza de Bagua, normas populistas, hay una alianza entre el Fujimorista y el APRA, reconstruyeron los colegios emblemáticos, el Estadio Nacional, se terminó la construcción del tren eléctrico, ¿no? Y se amplió la infraestructura vial. Para el año 2011 en el Perú tenemos a este señor, Ollanta Humala, que gobernará el Perú entre el 2011 y el 2016, ¿no? Es el actual, bueno, hasta cuando se hizo esta diapositiva, era el presidente del Perú. Él ha creado algunos planes de gobierno como el plan Beca 18, becas para los estudiantes más destacados que se envían a diferentes universidades del Perú y del mundo, el programa Caliguarma para dar desayunos a las zonas necesitadas, el seguro integral de salud, el tema de pensión 65, ya una más, son algunos de los programas de Ollanta Humala. Para el año 2016 salió elegido Pedro Pablo Kuczynski y él iba a gobernar hasta el próximo año, 2021, pero ya sabemos que Pedro Pablo Kuczynski no logró terminar su gobierno porque terminó siendo sacado del poder o él mismo renunció ante unos escándalos de corrupción que se destaparon. Luego de Pedro Pablo Kuczynski asume el poder Martín Vizcarra, que ya sabemos que tampoco es presidente porque fue vacado por el Congreso, y en la actualidad nuestro presidente se llama Francisco Sagasti, ¿no? Hasta la espera de las próximas elecciones el próximo año, ¿no? Y a quién elegiremos el próximo año. Entonces, ahí termina, chicos, el gobierno de, esta lista de presidentes que hemos tenido desde 1963 hasta la actualidad. Ha sido, como digo, un resumen. Ustedes ya en quinto secundaria